Hoy vamos a analizar particularmente una nueva rama del derecho. El derecho internacional privado es una rama, es una materia en general que al estudiantado le genera en muchas ocasiones bastantes dificultades. Por eso es la intención de poder desarrollarlo desde la introducción, para tener un conocimiento fortalecedor que nos permita, digamos, al momento de abarcar la temática más complicada, más técnica o práctica, estar mejor preparados y con mayor claridad del tema, ¿sí? Derecho internacional privado. Vamos a analizar fuente interna y fuentes internacionales. La fuente interna es el Código Civil y Comercial de la Nación. Está regulado en los artículos 2594 al 2671. Y la fuente internacional refiere a todas las convenciones internacionales ratificadas por la República Argentina. En cuanto a su concepto, tenemos un concepto básico que es el siguiente: el derecho internacional privado es el conjunto de casos ius privatistas, es decir, de derecho privado, con elemento extranjero y de sus soluciones respetando a este elemento extranjero. Definición de Goldsmith, súper clara, concisa y excelente para entender la materia. Luego tenemos una definición para mí mucho más abarcativa, para mí extraordinaria, muy buena definición, que da Alberto Juan Pardo, que nos dice que el derecho internacional privado es la disciplina que procede al estudio de las relaciones jurídicas de derecho privado cuando éstas, en virtud de su sujeto, objeto y forma, toman elementos extranjeros, se expanden sobre el dominio de dos o más estados y se asientan en una jurisdicción internacionalmente competente, cuyo sistema jurídico determina el derecho aplicable a las mismas y la forma de hacerlo mediante una sentencia susceptible de ser extraterritorializado. Alberto Juan Pardo, algo muy bien pensado y muy bien desarrollado. Vamos a ver algunos puntos ahora que nos van a facilitar el adentrarnos en la temática, ¿sí? La extraterritorialidad, por un lado, se refiere al fenómeno a través del cual el juez de un estado aplica el derecho de otro estado, ¿sí? Derecho comparado. Es decir, que un juez argentino podrá aplicar derecho de otros países. Pueden ser Brasil, puede ser Uruguay, puede ser un país europeo, puede ser derecho de Estados Unidos, derecho de Rusia, derecho de Asia, como continente en sí, ¿no? Me estoy refiriendo. Y de todos estos que anteriormente mencioné, para aplicar ellos el derecho nuestro, el derecho argentino, ¿sí? Con respecto al objeto, hay que decir que la finalidad del derecho internacional privado es determinar el ordenamiento jurídico competente, en primer punto, la normativa aplicable en segundo punto, y de dar la solución a las controversias del derecho privado internacional. Los requisitos que deben cumplirse para que sea aplicable el derecho internacional privado son que la norma debe pertenecer al derecho privado, no debe ser de derecho público, sino específicamente derecho privado, y el caso debe incluir un elemento extranjero. El elemento extranjero, ¿sí?, puede hacerse presente en la relación de derecho privado y da lugar a la aplicación del derecho internacional privado. Pueden ser los siguientes: puede ser personal, real o conductista, ¿sí? Es personal cuando el elemento extranjero se da en el sujeto, es real cuando se da en el objeto y es conductista cuando se da en el lugar donde la conducta tuvo lugar. En el sujeto puede darse, mejor dicho, porque se trate de una persona con nacionalidad extranjera. En el objeto, por ejemplo, puede darse porque una de las obligaciones en un contrato de locación, por ejemplo, debía cumplirse en una nación extranjera, en otro estado, ¿no? Claro está. Y puede ser conductista porque el lugar donde tuvo lugar la conducta, por ejemplo, la celebración de un contrato, fue en otra nación, ¿sí? Como para dar unos ejemplos y es que esto pueda ser más claro. Vamos a decir que el derecho privado es un conjunto de normas que se encargan de regular las relaciones de los particulares entre sí, por lo general para proteger los intereses, ya sean personales o patrimoniales, ¿sí? Concepto básico de derecho privado que es importante refrescarlo, aunque se estima que la mayoría de las personas que van a llegar a este video van a tener el conocimiento previo. Bueno, el derecho internacional privado tiene un método propio, ¿sí? Existen tres métodos de regulación para el derecho internacional privado, que son estos.
Número 1 sería el método territorialista u exclusivista. Este dice que el derecho nacional no puede aplicarse en otro estado, ni el derecho extranjero en nuestro territorio. Como reflexión y como crítica de este método, se dice que habría tantas sentencias como países, ¿sí? Este método recurre exclusivamente a normas imperativas o de policía. Luego tenemos el método indirecto conflictual, que es el que aplica el derecho interno, con el cual el caso tiene una relación más íntima, ¿sí? Con el caso tiene mayor vínculo, como por ejemplo, si se hace una compraventa de mercadería de Uruguay, y específicamente es una mercadería que se dedica solamente Uruguay a exportar, estás hablando de una relación más íntima con este lugar, ¿sí? Con Uruguay por sobre Argentina, suponiendo que los compradores sean argentinos o el comprador sea argentino. Dice que sus normas de conflicto, en este método, en el indirecto o conflictual, van a indicar el derecho aplicable, ¿sí? Estas normas de conflicto van a ser aquellas que nos disparen hacia uno u otro derecho, ¿sí? Por último, el método sustancialista dice que se utilizan las normas materiales, ¿sí? Las normas que nos dan directamente una solución. Hay que aclarar entonces con respecto a esto que el derecho internacional privado argentino utiliza la pluralidad de métodos para la resolución de los casos privatistas internacionales, es decir, que no utiliza únicamente uno de ellos, sino que utiliza los tres, aunque entre nosotros hay que decir que el método indirecto y conflictual es como que él prevalece un poco entre el resto. También el sustancial, el que se da menos, es posiblemente el territorialista o exclusivista, ya que las normas de imperativas o de policía se ven en una menor grado o menor cantidad. Fuentes del derecho internacional privado, lo decíamos al principio, las fuentes de este derecho internacional privado son todos los instrumentos jurídicos que se destinan a brindar soluciones a los conflictos privatistas en el ámbito internacional, ¿sí? Pueden ser fuentes externas o convencionales, que son los tratados internacionales, o fuente interna, las normas de los estados en defecto de tratados. Sí, siempre va a prevalecer el tratado internacional por sobre la norma interna en estos casos, ¿sí? En cuanto al ámbito de aplicación de los tratados internacionales, hay que decir que esto es muy importante, tienen 3 ámbitos de aplicación y deben tenerse en cuenta y verificarse al momento de intentar de hacerlos valer en un caso concreto. Si tratar de aplicarlos, hay que saber esto con mucha claridad. Por un lado tenemos el ámbito de aplicación espacial. Nos dice esto más o menos así, que será espacial o territorialmente aplicable, como para aclarar un poco el concepto. Cuando ambas naciones hayan ratificado el tratado, será materialmente aplicable el tratado cuando el contenido del mismo sea coherente con la materia del caso particular, y será temporalmente aplicable el tratado que haya entrado en vigencia en el momento en que se origine el conflicto. O sea, tiene que estar vigente el tratado, ¿sí? Tiene que ser de la materia o del tema del cual trata el conflicto, y tiene que ser, obviamente, vigente, o sea, debe de haber sido ratificado en la nación o en el territorio que trate de aplicarse, por lógica. Por último, y para cerrar este video, vamos a dar 2 segundos de la Convención de Viena, ¿sí? Según la Convención de Viena, dice que los tratados posteriores desplazan a un tratado anterior. Solo en casos que afecten a menores pueden aplicarse tratados anteriores, siempre que estos sean más beneficiosos para los niños, ¿sí? Dando lugar a la protección del interés superior del niño. En casos de cooperación, también existe la excepción a través de la cual puede aplicarse un tratado anterior de resultar más beneficioso para el caso concreto. Bueno, vamos a seguir cargando nuevos videos, seguramente también del derecho internacional privado, trataremos de ver jurisdicción, aplicación del derecho extranjero, reconocimiento de sentencias, información y prueba. Bueno, espero que les guste, les sirva, y si quieren dejar su comentario para poder
analizar cuál es su mayor demanda, ¿verdad? Muchas gracias, hasta luego.